que se anunció es importante y creo que es un intento más que el Estado trata de hacer en materia tributaria. Y me refiero a un intento más porque yo remontaría esto a toda la época democrática, desde el 83 hasta la actualidad, los intentos que han existido de parte de los distintos gobiernos en encarar una reforma al sistema tributario. De hecho, ha existido. Tenemos un pacto fiscal del año 1993, que algunos recordarán, con lineamientos similares a lo que se está tratando de enfocar ahora, similares, no totalmente iguales, pero creo que la intención sí apuntaba a reducir cargas fiscales en las provincias y orientar un poco la tributación. También hubo un intento de reforma tributaria en el 2008 que no se llevó a cabo, no tuvo ningún tipo no se plasmó ningún texto normativo, y ahora una nueva. Creo que esta lo que trata es incluso más pretenciosa aún, porque uno ve como que encara tres puntos, que es la reforma tributaria en sí, dándole un sentido a la tributación, sin obviamente menguar la recaudación que necesite el Estado. Por otro lado, también busca o apunta al déficit fiscal para, obviamente, suplir esa eventual merma que pudiera haber en el cambio tributario. Y por otro lado, una cuenta pendiente desde el año 1994, que hemos hablado en varias oportunidades, pero que no se lleva a la práctica, que es una nueva ley de coparticipación federal de impuestos que implica algo absolutamente importante, es decir, cómo el Estado Nacional recauda y reparte lo recaudado en materia tributaria con las provincias. Es decir, son tres puntos trascendentales, muy importantes, que hay que encararlos de una manera determinada, con una determinada también orientación en lo que se quiere hacer, y bastante complejo también, no solamente desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista político. Ahora, Marcos, en términos generales, ¿la orientación crees que es la correcta? Sí, la orientación desde el punto de vista tributario, sí, yo creo que lo que siempre se ha pregonado de eliminar impuestos distorsivos, tener un sistema tributario más justo, equitativo, progresivo, que fomente la inversión, que fomente los desarrollos empresariales, que baje las cargas previsionales en materia laboral para aumentar el empleo. Obviamente que sí, en eso están de acuerdo. Es más, la prueba está en toda la doctrina que uno puede recolectar en los últimos años. Siempre se habla de bajar la carga tributaria, eliminar impuestos distorsivos, como por ejemplo es el principal impuesto de todas las provincias, que es ingresos brutos, disminuir la carga tributaria municipal en todos los municipios porque ha avanzado, eliminar impuestos como los que hacen al impuesto al cheque, que se denomina débito y crédito, porque está en contra de un principio que es la bancarización de la economía, fomentar la reinversión, aliviando de impuestos a las ganancias a aquellas empresas que reinviertan, o sea, no tratar de la misma manera aquellos que retiran toda la utilidad de aquellos que reinvierten en su empresa. Es decir, todas medidas que creo que son correctas. Lo que pasa que obviamente analizadas en un conjunto, este cambio que no debe menguar la recaudación tributaria y toca distintos puntos y distintas esferas de gobierno, porque tenemos nación, provincias y municipios, es compleja para llevarla adelante, pero en el sentido que se le quiere dar, creo que sí, que yo no diría unánime porque obviamente es muy difícil tamaña afirmación, pero si uno ve la mayoría de la doctrina, ya ha estado de acuerdo con este perfil de reforma. El tema del monotributo es un tema que desde que se instaló le ha costado acomodarse en el sistema. En algunas oportunidades se lo ha tomado no como un beneficio para pequeños contribuyentes y se lo ha considerado más un nicho de evasión. Entonces es muy difícil alentar a este sector y tratar de proteger mediante este sistema a los pequeños contribuyentes cuando por otro lado se lo ve con desconfianza desde el punto de vista del Estado, como ven un lugar de un nicho de evasión. Entonces habría que ver cómo es a qué se quiere apuntar este sector. El límite patrimonial creo que apunta a que alguien con una gran capacidad económica no sea monotributista, porque podría ser monotributista independientemente del patrimonio, si su actividad y sus ingresos se lo permiten. Es decir, hoy día no tiene que ver el patrimonio para ser monotributista, sino los ingresos por su actividad o sus gastos, ¿no? Pero no el patrimonio. Yo creo que se está buscando de
que el sector de monotributista no tenga una gran capacidad patrimonial, porque de ese modo sería muy posible que sí hubiera ahí un nicho de evasión. Después, aparentemente se está dejando la posibilidad de ser monotributista, se alivian algunas cargas, como el hecho de los empleados mínimos, o sea, aparentemente se va a mantener este sector y va a ser una oportunidad que tengan los pequeños contribuyentes de tener una carga fiscal más aliviada que estando en el régimen general. Es decir, yo creo que se va a mantener con algunos ajustes, pero creo que se va a mantener. Bien. Por último, Marcos, te pregunto, más allá de todos estos anuncios que se hicieron en la semana y con esta idea general que vos planteás de que la reforma impositiva está bien orientada, ¿no?, en función de distintos parámetros, ¿crees que falta algo? Porque muchos plantean desde algún ámbito que debió haber sido más audaz en algunos aspectos. ¿Vos crees que hay algo de esto? El tema de audacia, ¿no?, en materia tributaria, hay un principio que los impuestos no son neutros, es decir, cada impuesto, hoy ya vemos cómo empieza a haber sectores regionales, algunos sectores vitivinícolas o algún sector puntual que ve afectado su situación porque la reforma los apunta, aumenta algunos puntos o no y demás. Es decir, lo que quiero decir es que la modificación del impuesto tiene un efecto, no es neutro. Entonces, yo creo que la audacia está en este caso en plantear la reforma del sistema tributario, darle una orientación. Con el tiempo obviamente se puede pulir mucho más, se puede alentar aún más la reinversión, se pueden llegar a eliminar algunos otros impuestos que todavía puedan sacarse. También darle certeza y seguridad jurídica a los inversores, que también es una herramienta importante para el progreso del país, es decir, dar certeza. Hoy es difícil dar certeza a un emprendimiento cuál es la carga tributaria que va a tener, no solamente al día de la fecha, sino a un año, 2 años. Eso también sería algo importante, establecer certeza a través de definir claramente que los impuestos no van a ser tocados y que tal empresa va a saber cuál es su carga tributaria. Para ello se necesita un gran pacto con las provincias y los municipios, en lo cual todos estén de acuerdo y todos lleven la situación al mismo punto. Es decir, hay elementos todavía para considerar, pero como inicio creo que está bien planteado, por lo menos el espíritu y lo que se le quiere dar a la reforma. Obviamente es muy complejo, es un país con mucha diversidad de actividades, hay muchos sectores involucrados, habrá que tener en cuenta eso y también tener en cuenta que el Estado necesita seguir recaudando para satisfacer las necesidades públicas.